No, estoy grabando en este momento. Bien. Buen día con todos. Vamos a empezar. Eh, Hoy nos toca hablar de tumores hepáticos. Yo soy el doctor Félix Carrasco. Soy cirujano del Hospital Alpenara. Trabajo en el servicio de cirugía de hígado y me he entrado a esta clase porque va con la especialidad en la cual trabajo, que es cirugía hepatobiliar y de trasplantes. Así que luego de esta clase se pueden comunicar conmigo, creo que al final está mi correo, o por teléfono, o como quieran. Si hay alguna duda, obviamente preguntarle al final de la clase también, con respecto a este tema de patología hepatobiliar, o si usted tiene alguna duda sobre trasplantes, también estoy a disposición de ustedes. Bien, voy a compartir pantalla. Comentábamos de que el tema es tumores hepáticos. No estoy seguro si ustedes están viendo en este momento mi pantalla. ¿Me confirman? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Ya. A diferencia de las discusiones que tenemos en las mañanas con los muchachos, con sus compañeros, que es básicamente dirigido hacia la práctica, esta es una radiación teórica de tumores de hígado. Y los vamos a dividir, para efectos de esta clase, en dos grandes grupos, en los benignos y en los malignos. Los malignos también considerados neoplásicos, pero en realidad ambas dos se denominan neoplasias benignas y neoplasias malignas. Vamos a dividirlas en dos. La sistematización es más o menos la misma. Los tumores de hígado. De los quísticos va a haber una clase, ¿sí? Va a haber una clase teórica sobre tumores quísticos de hígado. Vamos a hablar básicamente de los tumores sólidos. Los tumores sólidos los vamos a clasificar en dos grandes grupos, de origen epitelial y de origen mesenquimal. Por supuesto, como en todo en medicina, nada es absoluto, también existirán aquellos mixtos, donde hay combinaciones de células epiteliales y células mesenquimales. De los de origen epitelial, los dos más frecuentes son la hiperplasia lobular focal y el adenoma hepatocelular, de los cuales vamos a hablar. Y de los de origen mesenquimal, están originados en todas aquellas células de tejido conectivo, mesenquimal, sea tejido adiposo, sea músculo liso, sean vasos sanguíneos, sea tejido endotelial. De todos ellos se pueden originar tumores benignos, y de todos estos mencionados, el más frecuente es el hemangioma. En consecuencia, cuando hablamos de tumores sólidos de hígado, hablamos básicamente de tres. Entre los tumores epiteliales, la hiperplasia lobular focal y el adenoma hepatocelular. Quiere decir que estas células, estos tumores, están conformados por células de origen epitelial, es decir, los hepatocitos. Tumores de hepatocitos, tumores de origen epitelial, hiperplasia lobular focal, adenoma hepatocelular. Y el otro tumor sólido más frecuente es un tumor derivado de células mesenquimales, es decir, ya no se origina en el hepatocito, se origina en células mesenquimales derivadas de vasos sanguíneos, y el más frecuente, comentaba, es el hemangioma. Por ende, vamos a hablar básicamente de estos tres: hiperplasia lobular focal, adenoma hepatocelular y hemangioma. Y como comentaba, también existen tumores mixtos. Entre ellos, el amartoma mesenquimal o los teratomas. Por supuesto, benignos, ¿sí? También existen teratomas malignos, también existen amartomas malignos, pero aquí hablamos de teratomas benignos o amartomas mesenquimales. De todos ellos, los más frecuentes son los amartomas mesenquimales, más frecuentes en niños. Y en los adultos, como comentaba, hiperplasia lobular focal, adenoma hepatocelular y hemangioma. Los tumores benignos no son tan infrecuentes. Hoy se diagnostican mucho más que antes, pero no se diagnostican más que antes porque haya más, o porque haya aumentado la frecuencia, sino que hacemos más exámenes auxiliares de imagen. Y la mayoría son diagnosticados de manera casual cuando pedimos una ecografía, una tomografía o una resonancia por otras razones. Hace 20 años pedir una tomografía era algo muy raro, ¿sí? Muy raro, rara vez pedíamos una tomografía. Y hoy la tomografía es tan o más frecuente que la ecografía. Y la resonancia, pues, de hablar, era carísima, era rara, era esotérica pedirla.
y se pedía básicamente para temas neurológicos, y hoy pedimos resonancia de todo y todos los días, de cualquier tejido, de cualquier región del cuerpo y todos los días. De manera que, como hacemos más estudios de imágenes, tomografías y resonancia, diagnosticamos más de estos tumores, que habitualmente son asintomáticos. Hoy se ve que son más o menos, ocurren más o menos en el 10% de la población, pero son asintomáticos. Y son asintomáticos, ¿cómo lo diagnosticamos? De manera casual. ¿Y cómo es que lo diagnosticamos de manera casual? Cuando pedimos una imagen, ecografía, tomografía de resonancia, de un paciente por cualquier otra causa. Viene un paciente con dolor abdominal, tiene un cólico vesicular, le pedimos la eco y la ecografía, diagnosticamos incidentalmente un nódulo. Ah, es un hallazgo casual, incidental. Pedimos la tomografía y diagnosticamos un hemangioma. Ah, es un diagnóstico de un hemangioma de manera casual, de manera accidental, de manera incidental, en un paciente completamente asintomático. Entonces, la mayoría de estos pacientes que tienen este tipo de tumores benignos son asintomáticos. El diagnóstico se hace de manera casual, ¿sí? Son más frecuentes que los tumores malignos y son relativamente frecuentes en nuestra población general, puede ser hasta un 10% de la población general. Cuando hay síntomas, el dolor tiene que ver básicamente con dolor tipo pesadez. ¿Sí? Dolor tipo pesadez. Tampoco es un gran dolor, no esperamos un dolor muy intenso, es básicamente un dolor gravativo, un dolor pesadez. No esperamos que tengan náuseas, que tengan vómitos, al contrario, tenemos un paciente con un tumor benigno que tiene dolor intenso o tiene náuseas, vómitos u otros síntomas, tal vez pensemos en otra etiología más que en los tumores benignos. El síntoma clásico es un dolor tipo pesadez. O son asintomáticos o hay un dolor leve de tipo pesadez. Entonces, ¿cómo pensamos, cómo abordamos el diagnóstico de estos pacientes? Tenemos que tener en cuenta la edad, ¿sí? Algunos tumores son más frecuentes en personas jóvenes, otros en personas mayores. El sexo es importante, el sexo, vamos a ver la diferencia entre ambos sexos con respecto a la presentación de este tipo de tumores. La historia médica. Importantísimo preguntar con un paciente con tumores benignos la historia de ingesta de anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Es muy importante. La historia de enfermedad hepática crónica o algún antecedente oncológico. El examen clínico habitualmente es irrelevante. Casi no encontramos nada de examen clínico. Son pacientes con hígado sano, con un tumor benigno, que habitualmente es asintomático, que no hay ninguna masa palpable ni nada, y el examen clínico es habitualmente irrelevante, no hay ningún hallazgo del examen clínico. Por ende, ¿qué importa? La anamnesis y los antecedentes, y las imágenes. ¿Sí? Las pruebas de laboratorio habitualmente son normales. Nos volvemos a quedar con ¿qué? Con la anamnesis y las imágenes. En resumen, para el diagnóstico de este tipo de lesiones nos importa mucho la historia clínica, ¿sí? Los antecedentes, básicamente, los síntomas, los antecedentes y las imágenes. ¿Qué cosa no nos sirve? El examen clínico, el examen físico, no nos ayuda mucho. El laboratorio no nos ayuda mucho. Marcadores tumorales, válidos para otras patologías, para descartar neoplasias, pero para tumores benignos, ninguno de ellos tampoco nos ayuda. Una vez más, examen clínico e imagen. Por ende, las imágenes juegan un rol absolutamente central. Primera recomendación para ustedes de aquí en adelante para su formación general. Los médicos tenemos que ser expertos viendo imágenes. Expertos viendo imágenes. Si son cirujanos, con mucho mayor razón. Cualquier especialidad quirúrgica tienen que ser expertos viendo imágenes. No pueden depender de otra persona que les lea o les interprete las imágenes. Nosotros tenemos que aprender a leer imágenes al revés y al derecho, tenemos que ser expertos. Cualquier especialidad que tengamos, en especial si somos una especialidad quirúrgica. Ya dijimos que en este caso, el diagnóstico está basado en la anamnesis y en las imágenes. Todo lo demás no nos ayuda. ¿Okay? Pedimos ecografía, sí, la ecografía es el examen inicial que nos ayuda a ver que hay una masa en el hígado y luego de una ecografía pedimos un siguiente examen que será o una tomografía o una resonancia. Entonces tenemos que ser expertos en ver e interpretar en tomografías y resonancias. La ecografía la hace un ecografista
Un tercero habitualmente no nos manda ninguna imagen, nos manda un informe escrito. No tenemos muchas imágenes, así que la ecografía es una referencia, está bien, una prueba inicial, una prueba de tamizaje, pero la imagen que nos va a ayudar a tomar decisiones será o una tomografía o una resonancia. Recuerden un segundo dato, un segundo concepto. Para las masas hepáticas, para el estudio de las masas hepáticas, los tumores hepáticos, siempre se pide o una tomografía o una resonancia trifásica. Trifásica. ¿Sí? Si pedimos nosotros una tomografía contrastada, nos van a hacer en una sola fase. Y esa no nos ayuda cuando queremos estudiar masas hepáticas, tumores hepáticos. Volvemos al concepto inicial. ¿Qué nos sirve para el diagnóstico? La anamnesis y las imágenes. Con respecto a las imágenes, la ecografía es el tamizaje inicial. El diagnóstico y el plan definitivo lo haremos con una tomografía o con una resonancia, pero no es cualquier tomografía o no es cualquier resonancia, tendrá que ser una tomografía o una resonancia trifásica. ¿Qué quiere decir trifásico? Que se pone el contraste, le ponen el contraste endovenoso al paciente, ¿sí? Y muy tempranamente hacen una primera adquisición, una primera irradiación. Y cogen el contraste cuando está todavía en las arterias, fase arterial. Luego, unos segundos después, hacen una segunda adquisición con la misma sustancia de contraste que ya pusieron al comienzo. Hacen una segunda adquisición, una segunda irradiación, cuando el contraste ya está en la vena porta. Y unos segundos después, hacen una tercera adquisición cuando el contraste ya salió de la arteria, ya salió de la vena porta, y esa se llama una fase de equilibrio. Entonces, una tomografía o una resonancia trifásicas, ¿sí?, se hacen con una sola inyección de contraste, pero es como tomar fotografías en 3 momentos diferentes, ¿sí? Es como lanzar un balón al aire y hacer una tomografía al inicio, cuando parte, una tomografía cuando está en la cúspide y una tomografía cuando cae o cuando está cayendo, ¿sí? El balón ha sido lanzado una sola vez, pero tomamos fotografías en 3 momentos diferentes. La tomografía trifásica consiste en poner contraste en una sola ocasión y tomar tomografías que se van a hacer adquisiciones al comienzo, cuando el contraste está en la arteria, eso es más o menos a los 20 segundos después de haber inyectado el contraste. A los 45, 60 segundos luego de haber inyectado el contraste, la fase portal, y luego a los 120 a 180 segundos, una fase tardía, una fase de equilibrio. Todo con la misma inyección de contraste. Entonces hacemos una tomografía trifásica. Esa tomografía trifásica es de vital importancia para poder diferenciar entre unos tumores u otros. Nos va a decir si es benigno, nos va a decir si es maligno, nos va a decir si es benigno, si es adenoma, si es hiperplasia nodular focal, si es hemangioma o es otra patología. La tomografía o la resonancia que pedimos debe ser trifásica. Si alguno de nosotros quiere estudiar un tumor y pide tomografía con contraste, se equivocó. No sirve, está perdiendo tiempo. Pierde tiempo el paciente, perdemos tiempo nosotros, gasta la institución. La tomografía contrastada, simple, no sirve. Es una tomografía contrastada, pero trifásica. De manera que tenemos que adquirir en fase arterial, en fase portal y en fase tardía o en fase de equilibrio. Solo así podemos clasificar bien con imágenes a estas lesiones. ¿Y por qué nos interesa clasificar bien con imágenes? Porque si hacemos una buena imagen, ya no vamos a necesitar una biopsia. Y una biopsia tiene sus riesgos. Si es un tumor maligno, podemos complicarlo. Y si es benigno, se nos puede complicar por el procedimiento. Si es maligno, se puede diseminar el tumor. La idea es no llegar a la biopsia. Y para no llegar a la biopsia, tenemos que pedir una muy buena imagen. Y la muy buena imagen se llama tomografía trifásica o resonancia trifásica. Así que recuerden bien este concepto, ¿sí? El diagnóstico de los tumores de hígado se hace con el examen clínico y con imágenes, perdón, con la anamnesis y con imágenes. Y si vamos a ver una imagen, tiene que ser una buena imagen, que es una tomografía, una resonancia trifásica, ¿okay? Esta, por ejemplo, es una imagen, ¿sí?, en una fase arterial donde veo estos nódulos en el hígado. Estos nódulos en el hígado. Cuando le hago una fase portal, el nódulo puede desaparecer. Por ejemplo, vean ustedes acá.
Aquí ya está casi desapareciendo. Este comportamiento entre una gran captación en fase arterial y empezar a desaparecer en la fase portal o en la fase tardía, nos va a decir esta masa puede ser tal o cual cosa. Así que absolutamente importante. ¿Okay? La biopsia, como les comentaba, no debería realizarse o deberíamos apuntar a no realizarla. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos tan buenas imágenes hoy en día, hemos crecido mucho de imágenes, que no debería ser necesario porque las imágenes nos dan muchísima información. Pero además, en algunas patologías, pues puede ser un riesgo hacer una biopsia. Por ejemplo, biopsiar un hemangioma. Un hemangioma es un tumor de vasos capilares. Si le hago la biopsia, es lógico que va a sangrar. Y de repente se va a complicar. ¿Okay? Hemangiomas, endotelioma, lo mejor es no biopsiarlo. ¿Okay? Y si fuera un tumor sólido, si fuera un tumor maligno, corro el riesgo de que sangre o de que se disemine el tumor. Así que cuanto menos biopsiemos, mejor. Hoy en día ya casi no se hacen biopsias en tumores hepáticos, sean benignos o malignos. Y se guarda la biopsia cuando hay mucho riesgo y el paciente no va a ser operado. Así que, otro concepto, en tumores de hígado se recomienda no hacer biopsias. Las imágenes nos pueden ayudar a hacer diagnósticos sin necesidad de biopsia. Y solo haremos biopsias en los pacientes donde hay mucha duda diagnóstica. Tenemos que tomar una decisión de si se opera o no se opera. Pero si el paciente se va a operar, ya no lo biopsio. Porque cuando lo opere voy a tener todo el tumor en la mano. Si no se va a operar y no sé cómo tratarlo, le tomo una biopsia para definir qué tipo de quimioterapia le doy, tal vez. Entonces la biopsia hoy en día tiene un rol muy, muy limitado. ¿Okay? Así que los estudios de imágenes no invasivos han crecido mucho y hacen que la indicación de biopsia de un tumor hepático hoy en día sea excepcional. Bien, dichos estos conceptos, vamos a ver cuáles son esos tres tumores más frecuentes en el hígado. El primero y más frecuente es el hemangioma. ¿Sí? Una incidencia variable que está alrededor del 5%, está entre el 0.5 y el 20%. Es el más frecuente de todos los tumores, el hemangioma. El segundo, la hiperplasia nodular focal, y el tercero, el adenoma. Vean ustedes que en los tres casos, lamentablemente, es más frecuente en damas. Es más frecuente en damas. La edad de presentación son edades medias, en personas adultas, entre 30 y 50 años. ¿Okay? ¿Cuál es más frecuente? El hemangioma. ¿Cuál es el segundo en frecuencia? Hiperplasia nodular focal. ¿Cuál es el tercero? Adenoma. Son los tres tumores más frecuentes. Pero es importante conocerlos, es importante poder diferenciarlos. La mayoría de los tumores hepáticos, hoy en día, además de que no se biopsian, no se operan. Hemos pasado de épocas previas, ¿sí? Hace 30 o 40 años, donde la mayoría de tumores benignos se operaban. Hoy en día, la mayoría de tumores malignos, ¿sí?, se observan y la minoría se opera. Quiere decir que antes operábamos muchos tumores benignos, en exceso, realmente sin una justificación válida. Y en la medida que hemos ido aprendiendo a conocerlos y saber su pronóstico de evolución, hoy en día, así estén diagnosticados, la mayoría se observan, muy pocos se operan, la quinta parte se opera. Hecho el diagnóstico de un tumor benigno, no quiere decir que tengamos que operar, al contrario, lo ideal es operar. Por más que aparezca la laparoscopía y la laparoscopía, los laparoscopistas digamos, no, que el trauma es mínimo, que el paciente se recupera rápido, que no hay mucho riesgo, no. Si el paciente no requiere operarse, pues no debe operarse, así sea por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. El concepto, por tanto, es que los tumores benignos en general no requieren cirugía. ¿Cuándo hay que operar? En todo caso, ¿cuándo sí se operaría un tumor benigno? Cuando produce síntomas muy marcados. ¿Qué síntomas muy marcados? Básicamente dolor. ¿Sí? Dolor. Este es un tema interesante. Tengo un tumor benigno, un hemangioma, y el paciente se queja de dolor. Muchas veces ese dolor es ocasionado por cualquier otra patología abdominal y no por el hemangioma mismo, y no por el adenoma mismo, o no por la hiperplasia nodular. Entonces, cuando un paciente tiene una masa, una imagen de un tumor benigno y refiere dolor,
lo primero que tenemos que hacer es estudiar otras causas de dolor, porque son lo más frecuentes. Es muy frecuente que el paciente tenga dolor por una enfermedad ciopéptica, por una colitis aguda, o por una enfermedad articular, por colon irritable, y no por el tumor. Si nosotros asumimos que el dolor es por el tumor, operamos al paciente, lo sometemos a un riesgo, lo operamos, y luego la cirugía persiste con dolor, el paciente va a decir que operaron por gusto. Y es que tenemos que ser muy cuidadosos en calificar el dolor del paciente como un dolor originado por el tumor benigno. Habitualmente no dan dolor. Habitualmente no dan dolor. Y si a pesar de haber excluido otras causas, el paciente refiere a dolor, bueno, asumiremos y le comentaremos al paciente. Lo vamos a operar, vamos a sacar el tumor benigno, pero es muy probable que el dolor persista. Si el paciente lo acepta, se opera. Si no lo acepta, no se opera. ¿Por qué no se opera? Porque es un tumor benigno. ¿Okay? Y habitualmente no implica mayor riesgo. Entonces, ¿cuándo operamos en resumen? Cuando hay síntomas inequívocos de que la masa está produciendo dolor. Descarté otras causas y digo, sí, el dolor se debe al tumor, bueno, ya, pues ni modo, operamos. ¿Okay? Solo en esos casos. Cuando el tamaño del tumor es habitualmente mayor de 10 centímetros y causa pesadez, compresión, y el paciente dice, doctor, tengo acá una pesadez que me incomoda, y usted en el hígado izquierdo está comprimiendo el estómago, no le deja comer bien porque hace efecto de masa por el tamaño del tumor, sí, pues cuando es más de 10 centímetros, podríamos pensar en operar, porque está haciendo efecto de masa por el tamaño del tumor. ¿Cuándo más pensamos en operar o cuándo más indicamos operar a un paciente? Cuando, a pesar de que sabemos que es un tumor benigno, que habitualmente no debe crecer, esta lesión empieza a crecer. Y cambia, va cambiando el tamaño del tiempo. Ya no podemos esperar más, ya dijimos, lo observamos, pero el tumor está creciendo, sería indicación de cirugía. El cambio del tamaño, el crecimiento del tumor. ¿Y cuándo más operamos? Cuando hay dudas diagnósticas. No sé si es un adenoma o si es un carcinoma hepatocelular. Si es un adenoma y lo observo, enhorabuena. Pero si es un cáncer de hígado, un tumor maligno, un carcinoma hepatocelular, y lo observo, ese tumor puede progresar y el paciente se puede complicar. Cuando hay mucha duda diagnóstica, a pesar de la clínica, a pesar de una tomografía, a pesar de una resonancia, hay mucha duda diagnóstica, ni modo, operamos. Si el tumor es operable, se opera. No, biopsia, no señor. La biopsia, si el tumor es operable, mejor no lo biopsiamos, lo operamos. Cuando hay duda diagnóstica. Entonces, ¿cuándo lo hago biopsia? Cuando no lo voy a operar y tengo que aclarar que es para que el oncólogo le dé terapia. Entonces, la biopsia como concepto casi no se usa y la cirugía tampoco se indica solo en situaciones especiales. Cuando hay mucho dolor, cuando la masa es muy grande y produce compresión de otros órganos, de otras vísceras, cuando el tumor, a pesar de ser benigno, está creciendo o cuando hay duda de luz. ¿En qué otras situaciones especiales se puede operar un tumor? Cuando el tumor se complica. Por ejemplo, un adenoma que sangra. Un adenoma que sangró, el adenoma por sí mismo no tendría indicación de cirugía, pero como se complicó y sangró, tendría indicación de cirugía. Un hemangioma que se rompió y sangró. No entré a operar el hemangioma, pero el sangrado me obligó a operar. Entonces es una situación especial, una complicación que me obliga a operar esta parte. Solo bajo esas circunstancias está indicada la cirugía. El concepto global es que estos tumores no deberían operarse. A los pacientes les cuesta aceptar que no se deben operar. Pero el trabajo nuestro es convencerlos de que son tumores benignos y que lo ideal es no operar. Por ejemplo, hemangiomas. Decíamos que es el tumor más frecuente, ¿sí? Está compuesto por múltiples canales vasculares, ¿sí? Es un tumor de múltiples vasitos sanguíneos, múltiples canales vasculares. Tiene una capa única de células endoteliales, ¿sí? Y tiene un estroma fibroso. Tumor de origen mesenquimal, no epitelial, mesenquimal. Aquí no hay hepatocitos, ¿sí? Está conformado por canales vasculares, por células endoteliales, con un estroma fibroso, ¿ok? Que se diferencia en dos tipos: el hemangioma capilar y el hemangioma cavernoso. Los hemangiomas capilares son los más frecuentes. Son los más frecuentes. Sin embargo, son muy pequeñitos. Pueden ser tumores menores de 2 centímetros. Tumores muy pequeñitos. Y pueden ser múltiples. Entonces, un paciente puede tener uno o varios hemangiomas capilares pequeñitos, no le ocasiona ningún problema. Son los más frecuentes, pero no tienen gran significancia clínica. Se dice que son clínicamente insignificantes.
Vean ustedes, capilares con múltiples vasitos sanguíneos y con células sanguíneas. Capilar, hemangioma capilar. El más importante, siendo el menos frecuente, el más importante es el hemangioma cavernoso. El hemangioma cavernoso puede crecer muy grandemente, puede llegar a medir hasta 40 centímetros, puede ser muy grande. ¿Sí? Al ser más grande, va a dar otros síntomas clínicos, va a tener riesgo de ruptura. ¿Sí? La causa no se conoce y son más frecuentes en damas. Se dice que un hemangioma es gigante. Había mucha discrepancia para calificar a los hemangiomas a partir de qué punto le llamamos gigante. Y hoy en día se ha establecido, según la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, en calificarlos como gigantes cuando miden más de 10 centímetros. Antes se decía más de 4 centímetros, hoy en día no, se habla de más de 10 centímetros. Entonces, los hemangiomas que pueden llegar a 10 centímetros no son estos, no son los capilares, son los cavernosos. Si tengo un hemangioma de 3, 4, 5 centímetros, no pensaré que sea capilar, pensaré que es cavernoso. Si es único y es grande, cavernoso. Si son pequeñitos y múltiples, capilares. Esto no representa nada clínicamente, no me preocupa para nada, es como tener varios lunares en el hígado, y este sí, porque este puede ser grande, puede crecer y puede romperse. ¿Y cuándo decimos que es gigante? Cuando mide más de 10 centímetros. ¿Okay? Una vez más, es más frecuente en damas, su irrigación depende de la arteria hepática. En la tomografía tiene un comportamiento muy característico que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y podría tener una cicatriz central que va a confundir. Este es un hemangioma de ustedes. El hígado sano, y aquí una masa grande. Conformada no por hepatocitos, conformada por pequeños vasos sanguíneos con un estroma laxo. Si hacemos una ecografía, obviamente no es el mismo paciente, pero si hacemos una ecografía vemos una masa hiperrefringente, blanquecina. Si hacemos una tomografía sin contraste, vemos una masa aquí hipodensa, y aquí hay otra, ¿sí? Una masa hipodensa, sin contraste. ¿Qué pasa cuando le ponemos contraste? Empieza a captar en fase arterial, en la primera fase que comentaba, ¿sí? La fase arterial, empieza a captar la periferia, la parte más superficial del tumor. Empieza a captar como manchitas, como copos de nieve, fase arterial. Si le hago una fase portal, empieza a captar un poco más. Aquí también, vean. Esto también es una hemangioma. Empieza a captar periféricamente, como copos de nieve, y luego empieza a llenarse de hemangioma. Aquí una captación periférica y aquí empieza a llenarse. Si tuviéramos una fase más tardía, el hemangioma se filtraría más, casi todo. Este comportamiento de una masa hepática, aquí, una masa hepática, que cuando le ponemos contraste, capta de afuera hacia adentro, en una captación irregular, como copos de nieve nodular, un realce nodular que va de afuera hacia adentro, es característico de un hemangioma. Los hemangiomas se comportan radiológicamente. Y si tengo esta imagen, yo sé que es un hemangioma, no tengo ninguna duda de que es un hemangioma, no tengo que denunciar. Ya veré si lo operamos o no lo operamos y qué hacemos, bajo el concepto de que estos tumores no deberían operarse. ¿Qué pasa si hacemos una resonancia? El comportamiento es similar. Aquí está sin contraste, veo una lesión, ¿sí? Hipointensa, sin contraste. Le ponemos contraste en fase arterial, vean ustedes cómo empieza a captar. De afuera hacia adentro, un realce nodular como copos de nieve. En la fase portal, ya se va llenando más. ¿Sí? Primero la periferia, al final el medio, se va llenando más. Vean ustedes cómo progresó la captación de contraste. Y en la fase más tardía que faltó, se va llenando más. Entonces, en resumen, el hemangioma va captando periféricamente un realce nodular como copos de nieve, se va llenando en la fase portal y se va llenando más en la fase tardía. Cuanto más tardía la imagen, vamos a ver que el hemangioma se pintó todo. El comportamiento característico de un hemangioma. Aquí una vez más. Arterial, la periferia, portal, se va llenando más, y la tardía se va llenando más. Y si hacemos una más tardía, se va llenando más y más y más. Típico comportamiento de un hemangioma. ¿Okay? Este es un estudio interesante, ¿sí? Sobre la prevalencia de hemangiomas y el riesgo de ruptura.
Siempre, siempre, cuando pensamos en un hemangioma, tenemos el concepto de que el hemangioma se puede romper. Nuestra principal preocupación es, oh, el hemangioma se puede romper, es un tumor vascular, y si se rompe sería una catástrofe. Y siempre estamos pensando en eso. ¿Ok? Este es un estudio que evaluó a 1000 pacientes, 1067 pacientes, y los siguió en el tiempo para ver cuántos se rompen. ¿Cuál es el riesgo real de ruptura de un hemangioma? Que es una preocupación que todos tenemos. ¿Ok? 1067 pacientes se les siguieron en el tiempo a ver cuántos se rompen. De los 1067 pacientes, solo se rompieron 5 hemangioma. 5 hemangioma. ¿Cuál es el riesgo de ruptura? Menos del 0.5%, 0.47%. O sea, esa famosa preocupación de que un hemangioma se puede romper no es tanto como nosotros estamos estimando o pensando. No es tan grande el riesgo de ruptura, menos del 0.5%. ¿Ok? Eso nos tranquiliza, no es que sea tan frecuente que se rompa. ¿Ok? Ahora, analizaron ellos, de estos 5 pacientes, ¿quiénes eran? ¿Cómo se portaban? Y vean ustedes, de los 5 pacientes, el riesgo de ruptura es mayor cuanto más tamaño tiene. Cuanto más tamaño tiene. ¿Okay? El riesgo de ruptura, cuando son mayores de 10 centímetros, puede llegar hasta el 7%. El riesgo de ruptura entre tumores entre 4 y 10 centímetros, alrededor del 2%. Riesgo de ruptura. Cuando el tumor es menor de 4 centímetros, no hay ningún riesgo de ruptura. Cuando el tumor está entre 4 y 10, riesgo del 2%, un riesgo muy bajo. Y cuando está por encima de 10, un riesgo alrededor del 7 a 8%, 7.4%. Entonces tampoco es un riesgo tan alto. Pero ¿quiénes estarían en riesgo de romperse? Aquellos que son mayores de 10 centímetros. Por supuesto que a mayor tamaño, mayores síntomas también. Los mayores de 10 centímetros son más sintomáticos, alrededor del 10% tienen síntomas. Pero los síntomas no indican necesariamente un riesgo de sangrado, pero sí el cambio. Entonces, de los 1000 pacientes, solo 5 sangraron. Y de esos 5, al estudiarlos, se ve que el riesgo de sangrado es cuando tiene más de 10 centímetros. ¿Quiénes son los más de 10 centímetros? Aquellos que llamamos hemangiomas gigantes. Entonces, nos preocuparán los hemangiomas mayores de 10 centímetros. Ah, ¿pero tienen un riesgo de sangrado? No, tampoco. Tiene un riesgo de sangrado del 7%. Pero bueno, es un riesgo de sangrado y nos preocuparán esos tumores mayores de 10 centímetros. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar estos pacientes que se rompieron. ¿Sí? De los 5 pacientes que se rompieron, ¿sí? 4 tenían localización periférica y 1 tenía localización central. Es decir, este hemangioma, el riesgo de que se rompa es mínimo. Así mida 4, 7, 10. Si es central y intraparenquimal, el riesgo que se rompa es mínimo. Si es periférico, de los 5 que se rompieron, 4 eran periféricos. De los 5 que se rompieron, 4 eran periféricos. Un hemangioma periférico sí tendría más riesgo de sangrar que un hemangioma central. En conclusión, la tasa de ruptura es baja. ¿Y quiénes tienen riesgo de ruptura? Aquellos que tienen más de 10 centímetros de diámetro o tienen localización periférica. Es una mala combinación, es un tumor de más de 10 centímetros localizado periféricamente. Ese tendría riesgo de romperse. Bueno, pues habría que ser. El resto, no. Entonces, la preocupación de que se rompen no es tanto, no es tan grande. Y de los, ¿quiénes son los que se rompen? Los que tienen localización periférica o son muy grandes de 10 centímetros. Por ejemplo, este tumor, ¿no? Un tumor grande, de localización periférica. Es un paciente que es estibador, que hace actividad física, en un deportista que hace basquetbol, que hace judo, que hace lucha, y tiene un hemangioma, por supuesto, tiene un hemangioma grande, periférico, se puede romper por el trauma. Pues se opera. ¿Okay? Son muy pocos los casos que llegan a cirugía. ¿Cuál es el tratamiento? Enuclear el hemangioma. Enucleación o hemangiectomía o hemangiomectomía. Tienen una pequeña capsulita que permite enuclear. Como estamos enucleando el tumor. Estos tumores dan para enuclear. Son los únicos tumores que dan para enuclear. ¿Sí? En ocasiones se puede hacer una hepatectomía cuando está localizado de manera central, pero decimos que los de localización central habitualmente no deben operarse, solamente los de localización periférica. Y los pacientes localizados, los tumores localizados periféricamente, como en este caso, se manejan bien haciendo una enucleación.
Conclusión, ¿quiénes operarán? Aquellos que son muy sintomáticos, que miden más de 10 centímetros, o sea, son gigantes, de localización periférica, y que por la ocupación o los hábitos del paciente tienen el riesgo de traumatizarse y romperse. Y no se opera. Por supuesto, si el hemangioma se rompió de manera espontánea, hay que operar, ¿no? Eso es otra cosa, es una emergencia. Pero aquí les indicamos a muy pocos casos, porque el riesgo de ruptura realmente no es alto. ¿Ok? Este es el manejo de los hemangiomas. La segunda neoplasia benigna son las hiperplasias nodulares focales. La hiperplasia nodular focal es un tumor producido por una respuesta hiperplásica a una anomalía vascular. En el hígado acontece una anomalía vascular que genera cierta isquemia, y como consecuencia de esa anomalía vascular que genera cierta isquemia aparece una hiperplasia de los hepatocitos. Aquí sí está conformado por hepatocitos. A diferencia del hemangioma, donde no hay hepatocitos, aquí sí. El tumor está conformado por hepatocitos. Pero además de hepatocitos, hay tejido como si fuera un higadito. Es decir, hay tejido vascular, ¿sí? Hay pequeños vasos, hay tejido biliar. Es como si fuera un higadito que va creciendo dentro del hígado. Una hiperplasia nodular, un nódulo hiperplásico, como consecuencia de una pequeña anomalía vascular localizada. Hiperplasia nodular focal focalizada. Vean ustedes, hay hepatocitos, hay células vasculares y hay epitelio biliar. Todos los elementos del hígado están contenidos en una hiperplasia nodular focal. O sea, es una hiperplasia, un higadito dentro del hígado. Eso es muy importante para estudiar. Y se comporta así, una cicatriz central, la causa del problema, ¿sí? Una anomalía vascular, y alrededor de esta hiperplasia, nódulos hiperplásicos. ¿Sí? Una cicatriz central y un nódulo hiperplásico alrededor. ¿Sí? Más frecuente también en mujeres, ¿sí? Tiene hepatocitos, pero también tiene células biliares, células de Kupffer, vasos sanguíneos, tiene todos los elementos del hígado. ¿Sí? Pueden ser múltiples, hasta el 25% de los casos, y pudieran tener, o sea, mejor dicho, tienen una cicatriz central. Estos tumores sí tienen una cicatriz central. Las hiperplasias nodulares focales, inclusive hay guías para el manejo de estos tumores recientes, la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, son benignas, tienen bajo riesgo de sangrar, no se malignizan y generalmente son asintomáticas. Si es una lesión benigna y tiene bajo riesgo de sangrar, y tiene bajo riesgo de malignizarse, o nunca se malignizan, ¿sí? Y son asintomáticas, pues, ¿qué hacemos? No se operan, se observan. ¿Okay? Por más que tenga 5 centímetros o 10 centímetros, el tamaño no es una indicación de cirugía. En el hemangioma pudiera ser aceptable, si es más de 10 y es periférico, sí, pues tiene riesgo de sangrar. Si el paciente tiene una ocupación tal que no le permite estar en reposo, que puede tener trauma abdominal, pues sí, se opera el hemangioma. Pero la hiperplasia nodular focal, por más que yo la golpee, es una lesión sólida, no va a sangrar, no se va a malignizar. Son asintomáticos, no se operan. Independientemente del tamaño, no se operan. ¿Okay? A menos que sea una masa enorme de 20 centímetros que produce compresión, que produce pesadez, sí, pues tendrá que operarse. ¿Sí? Pero lo habitual es que estas lesiones no se operan. Tampoco son tan grandes, ¿sí? Pero independientemente del tamaño, no deberían operarse. ¿Okay? Si tengo una hiperplasia nodular que en el tiempo crece, que era una indicación de cirugía, que en el tiempo crece, si yo estoy seguro de que es una hiperplasia nodular focal, así haya crecido, no se opera. Si tengo un hemangioma que viene creciendo, sí se opera. Si tengo un adenoma que viene creciendo, sí se opera. Pero si tengo una hiperplasia nodular focal y yo estoy absolutamente seguro de que es una hiperplasia nodular focal, no se opera. ¿Y cómo puedo estar absolutamente seguro? Si en el momento se hizo una biopsia, que habitualmente no hay que biopsiar, o si las imágenes son absolutamente claras. Y las imágenes pueden ser, como comentaba, la tomografía o la resonancia trifásica, pueden ser absolutamente claras de que es una hiperplasia nodular focal. Y si yo estoy absolutamente seguro, y así la lesión me haya crecido, digo, no, la observo, no la opero. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo de sangrar, porque no tiene riesgo de malignizarse, y porque habitualmente son asintomáticos. ¿Okay? Concepto, hiperplasia nodular focal, no se opera.
Aparece a partir, o sea, tiene irrigación de la arteria hepática, ¿sí? Su comportamiento es inicialmente hipervascular, homogéneo, se parece a una flor, vamos a ver con un vaso central. La mitad de estos casos muestran una cicatriz central, que es la característica básica de una hiperplasia nodular central, la cicatriz central. Así como decíamos que la característica radiológica básica de un hemangioma es la captación de contrastes desde afuera hacia adentro, la captación nodular centrípeta de afuera hacia adentro. La imagen radiológica de una hiperplasia nodular focal es una imagen que capta contraste rápidamente y que tiene una cicatriz central, una morfología de flor o una imagen en rueda de carreta, la vamos a ver, ¿sí? Y no tiene cápsula. Y así la vemos. Una imagen que rápidamente en fase real capta contraste y muestra una cicatriz central. Y esta cicatriz central, que al comienzo no capta contraste, en las fases tardías empieza a captar contraste. Captación de contraste temprana y cicatriz central, imagen de hiperplasia nodular focal. Vean ustedes aquí, una masa sólida, acá, sin contraste. No sé qué será, todas se comportan igual. El hemangioma, el adenoma o la hiperplasia nodular focal se comportan igual. Le pongo contraste y vean, captó toda la lesión, excepto el medio. ¿Sí? ¿Cómo habría captado un hemangioma? Primero la periferia y luego se va llenando. No, acá no. Fase arterial captó toda la lesión. Esto no es un hemangioma. Pero además tiene una imagen al medio que no capta. En la fase portal va perdiendo contraste el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, el tumor va perdiendo contraste, sigue la cicatriz central y en la fase tardía el tumor perdió contraste, pero la cicatriz empieza a captar contraste. Signo característico de una hiperplasia nodular focal. Captación temprana de contraste homogénea, pierde luego el contraste, pero la cicatriz central que no captaba empieza a captar. Signo inequívoco de una hiperplasia nodular focal. Tumor absolutamente benigno, sin riesgo de complicaciones, que habitualmente no se debe operar. ¿Una resonancia igual? ¿Una resonancia igual? Esta es una imagen en T2, donde veo la cicatriz central, todavía no he puesto contraste. Aquí es una imagen contrastada en T1, vean ustedes, capta rápidamente el T1, capta el tumor. ¿Sí? Hay una zona central que no capta, una cicatriz central. En la fase venosa ya perdió el contraste, todavía no veo la cicatriz central. En la fase tardía ya perdió el contraste del tumor, pero la cicatriz empieza a captar contraste. Signo característico de una hiperplasia nodular focal. Captación temprana de contraste que se va perdiendo en el tiempo, con una cicatriz central que al comienzo no capta contraste y que tardíamente capta contraste. ¿Sí? El comportamiento es diferente, ¿no? El tumor capta y luego lo pierde. La cicatriz no capta y luego la adquiere. Hiperplasia nodular focal. Con imágenes podemos diagnosticar. Hay otros signos radiológicos, como por ejemplo una arterita que vaya directo a la hiperplasia, un vaso nutricio, decíamos que depende de la arteria hepática, justo el vasito que irriga a la lesión. Signo característico de una hiperplasia nodular focal. ¿Okay? Pero no siempre, no todo es fácil. En medicina no siempre es sencillo diagnosticar una hiperplasia nodular focal, porque a veces se confunde. No todos tienen un comportamiento típico. Cuando vemos las imágenes anteriores decimos, es hiperplasia nodular focal, no tengo ninguna duda. Pero no siempre se van a comportar de manera típica. Y esos comportamientos atípicos nos harán dudar de si es un adenoma, de si es un hepatocarcinoma o si es un hepatocarcinoma fibrolamelar. Entonces, siempre tenemos que pensar en las otras causas para no cometer errores por defecto. Decir, no, es una hiperplasia nodular focal, no pasa nada. Pero mira, este comportamiento no es típico. No pasa nada. No, señor. Si el comportamiento no es típico, tengo que pensar en las otras causas. Porque si es un tumor benigno, pero ¿qué pasa si no lo es? Estoy dejando pasar un tumor hepático maligno y el paciente se puede complicar. Entonces, solo estamos contentos, solo estamos seguros cuando el comportamiento es típico. Si el comportamiento no es típico, ahí viene la duda. Y allí podremos decir si biopsiamos o no biopsiamos. Decíamos que una de las indicaciones para biopsiar es cuando hay mucha duda con imagen. Hago una tomografía, me quedan dudas. Hago una resonancia, me quedan dudas. Entonces, pero tengo que definir. No puedo quedarme con el diagnóstico benigno porque no es característico. ¿Tiene características de maligno? Podría ser que sí, podría ser que no. Cuando tengo dudas, planteo la biopsia. Si la lesión, como en este caso, por ejemplo, vean esta lesión,
depende de esta parte del hígado, es resecable, no la biopsia. Opero, saco el tumor. Si es benigno, enhorabuena. Si es maligno, ya lo curé. Sin biopsia. Pero si la lesión está aquí en el medio del hígado y la cirugía va a ser muy traumática, voy a sacrificar mucho hígado, tal vez en ese caso sí decidimos biopsia. Entonces, ¿cuándo hacemos biopsias? Cuando no puedo calificar, cuando no puedo etiquetar de manera segura un tumor y tengo dudas, especialmente si en esas dudas aparecen las opciones de tumores malignos, ¿sí? Y la lesión no es fácilmente operable. Si es fácilmente operable, no le hago biopsia, la reseco, lo opero. Pero si no es fácilmente operable, podría ser casos poco frecuentes para biopsia. Y esta es una hiperplasia nodular focal, un tumor sólido que tiene hepatocitos, duro, no tiene riesgo de sangrar, pero es una masa grande y por eso se opera. La tercera masa benigna es el adenoma hepático. El adenoma hepático, a diferencia de los anteriores, sí implica una preocupación. Si bien es cierto, es un tumor benigno, que se origina a partir de hepatocitos, y tiene además de hepatocitos células de Kupffer, a diferencia de la hiperplasia nodular focal, no hay vasos portales, no hay vasos arteriales, no hay conductos biliares, porque es básicamente una proliferación de hepatocitos. Los otros son nódulos hiperplásicos. El hiperplasia nodular focal es un nódulo hiperplástico donde hay, es como un higadito dentro del hígado, es decir, ¿sí? Hay hepatocitos, hay células biliares, hay arteritas, hay venas. En el adenoma no. En el adenoma solo hay hepatocitos y células de Kupffer y nada más. Siendo un tumor benigno, más frecuente en damas, puede complicarse. Puede presentar sangrado o puede asociarse a carcinoma hepatocítico. Entonces, a diferencia de los otros dos, aquí sí nos preocupa que el tumor pueda sangrar siendo benigno, ¿sí? O pueda transformarse en un carcinoma hepatocelular, en una transformación maligna. Es más frecuente en damas. Este tumor sí está asociado a algunos factores ambientales, como el uso de anticonceptivos orales, el uso de anabolizantes, esteroides, o glucogenosis, enfermedades por efecto de grasa en el hígado. Y allá hay factores del paciente, ¿sí?, que pueden asociarse a estos fármacos y cambiar el comportamiento biológico de estos fármacos. Entonces, el hemangioma habitualmente no se opera, no se complica, a menos que sea muy grande y periférico. Hiperplasia nodular focal habitualmente no se opera, ¿no?, porque no se complica, porque no sangra ni se transforma en cáncer. Los adenomas, sí, siendo benignos pueden sangrar o pueden transformarse en neoplasias. Pero además es importante recordar que siendo frecuentes en mujeres se asocian al uso de anticonceptivos orales, esteroides, anabolizantes o enfermedades de depósito de grasa. Es muy importante recordar la clínica. Están asociados a anticonceptivos orales, a cambios hormonales como la obesidad, como el embarazo, al uso de hormonas anabolizantes, a desórdenes genéticos que implican cambios hormonales, o a glucogenosis que depositan grasa o glucógeno. ¿Cómo se comporta radiológicamente un adenoma? Sin contraste, igual que los otros, con contraste capta en fase arterial y en fase portal empieza a perder. No hay cicatriz central, ¿sí? No tiene el comportamiento nodular periférico. Es una captación homogénea. Veamos acá. Un adenoma, sin contraste, igual que los otros, capta contraste y luego empieza a perder. Por aquí puede haber un poquito de captación periférica. ¿Sí? Un poquito de captación periférica. ¿Ven esta zona? ¿Ven esta zona? Eso se llama el signo del atolón. Ya lo veremos después. ¿Sí? El adenoma no tiene cicatriz central, no tiene la captación nodular centrípeta. No. Esta es una captación homogénea que luego se va perdiendo. ¿Por qué es importante, hablar un poquito más de los adenomas que de los otros tumores? Porque los adenomas están asociados, la mayoría de ellos, a trastornos, a mutaciones genéticas, o mutaciones genéticas. Y esas mutaciones genéticas las podemos agrupar en 4 tipos, en 4 grupos. Actualmente se establecen inclusive hasta 5 grupos. Para no complicarnos vamos a hablar de 4 grupos. Un grupo 1, ¿sí? Y aquí está, el grupo 1 asociado a la mutación del factor nuclear de los hepatocitos.
Un grupo 2, asociados a la mutación del gen de la beta-catenina. Un grupo 3, que tiene rasgos inflamatorios, y un grupo 4 inespecífico. Entonces es importante intentar clasificar, cuando tenemos un adenoma, en qué grupo estamos, porque el comportamiento va a ser diferente y el tratamiento va a ser diferente. De ellos, oh, permítame retomar, me salté mucho. ¿Sí? 4 grupos, ¿sí? El primero asociado a la mutación de un factor, que es el factor nuclear de los hepatocitos. El segundo asociado a la mutación del gen de la beta-catenina. El tercero es un adenoma que tiene rasgos inflamatorios. El 4 es un no clasificable o inespecífico. Existe un quinto grupo, pero no lo vamos a mencionar por no complicar. Decíamos, del grupo 1, ¿sí? O los adenomas asociados a la mutación del factor nuclear de los hepatocitos, ¿sí? Habitualmente acontece en hígados esteatóxicos. Habitualmente acontece en hígados esteatóxicos. ¿En quiénes? En damas con diabetes tipo MODY 3, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Diabéticas con esteatosis hepática. El tumor mismo es esteatóxico. Y es un tumor que afortunadamente no se asocia ni a sangrado ni a tumor. Tiene un comportamiento muy benigno. Si yo diagnostico este tumor, me quedo tranquilo, porque tiene un comportamiento muy benigno. En cambio, los del grupo 2, asociados a la mutación del gen de la beta-catenina, acontecen más en varones, que asocian al uso de hormonas masculinas y tienen alto riesgo de desarrollar tumores de transformación neoplástica. Entonces, si yo tengo un adenoma asociado a la mutación del gen de la beta-catenina, me preocupo porque tiene alto riesgo de desarrollar neoplasia. Pero ¿cómo sé que se asoció un tumor al gen de la beta-catenina si usted me ha dicho, doctor, que el diagnóstico es solamente con la clínica y con imágenes? Pues, si este adenoma acontece en un varón, lo más probable es que tenga asociación al gen de la beta-catenina y tenga un riesgo de neoplasia. Estos tumores, esta asociación de la mutación del gen de la beta-catenina ocurre básicamente en varón. Un adenoma en un varón, riesgo de neoplasia, debe operarse. Y hay un tercer grupo, que son los más frecuentes de todos, que tienen rasgos inflamatorios. 40-50% de todos los adenomas son del grupo 3 que tienen rasgos inflamatorios. El 30-35% del grupo 1, que tiene un comportamiento benigno, ¿sí? Esteatóxico, y solamente el 10% por suerte, ¿sí? Se asocian a la mutación del gen de la beta-catenina en varones y riesgo de neoplasia. De estos pacientes con rasgos inflamatorios del grupo 3, sí, existen hasta dos grupos, unos que se asocian a riesgo de sangrado, y unos que se pueden asociar a la mutación del gen de la beta-catenina. Siendo damas, siendo mujeres, ¿sí? pueden ser damas con sobrepeso, y puede haber mutación del gen de la beta. Siendo inflamatorio, puede haber mutación del gen. Y al haber mutación del gen hay riesgo de cáncer. Entonces, los de rasgos inflamatorios pueden asociarse a riesgo de sangrado o a riesgo de neoplasia. Por ende, hay que tener cuidado con estos tumores. Hay que tratar rápidamente estos tumores y estos de acá los podemos observar. Estos de acá son no clasificables porque no reúnen ninguna de estas características. Cuando los resumimos son así. Los más frecuentes, los de características inflamatorias. ¿Sí? Los de características inflamatorias. Pero puede tener riesgo de sangrado o algunos riesgos de neoplasia. Los segundos en frecuencia, los asociados a la mutación, ¿sí? del factor nuclear hepatocitario. ¿Sí? Son menos frecuentes, son más esteatóxicos y no ocasionan mayor problema, me quedo tranquilo. Los terceros en frecuencia son los asociados a la mutación de la beta-catenina que acontecen en varones, y si diagnostico un adenoma en un varón, tengo que actuar de inmediato. Y el otro grupo son los no clasificados. Entonces, ¿qué me interesa? Si es un adenoma en un varón, sospecho malignidad, tengo que actuar rápido. Si es un adenoma mayor de 5 centímetros, ¿sí?
Al mayor tamaño puede haber mayor riesgo de sangrado y mayor malignidad. Entonces, en los adenomas, el tamaño puede ser relevante. Si es un adenoma asociado a la mutación del factor nuclear de reposición, que se llaman adenomas F, tiene bajo riesgo. Si es un adenoma inflamatorio, tiene riesgo de sangrado. Y si es un adenoma asociado a la mutación de la beta-catenina, tiene riesgo de malignidad. Vean ustedes. Este es un adenoma con grasa. Es el adenoma de bajo riesgo de sangrado, el adenoma asociado a la mutación del factor nuclear hepatocellular. Se caracteriza por tener grasa, no pasa nada. Pero puede transformarse en neoplasia, los asociados a la beta-catenina. O los inflamatorios pueden dar sangrado. Entonces, el comportamiento va a ser diferente y por ende nos interesa predecir este comportamiento con ciertas características de la hemangioma. Vean, por ejemplo, esta es una secuencia de resonancia que nos muestra una secuencia que se llama fase y fuera de fase. Fase y fuera de fase. Cuando uno pone el tumor en fase, la grasa se confunde con el resto del hígado. Cuando uno lo pone fuera de fase, ¿sí? Al haber grasa, suprimo la grasa y el tumor se realza mucho más. Quiere decir que aquí hay grasa. Esto me muestra la supresión de la grasa. Cuando le suprimo la grasa, cambia la característica y esto me dice que es un tumor que tiene gran cantidad de grasa. Y si tiene gran cantidad de grasa, generalmente es un tumor asociado a la mutación del factor nuclear hepatocitario, un tumor con bajo riesgo, ¿sí? Me quedo tranquilo. No va a sangrar, no se va a transformar en neoplasia. Si tengo este tumor que tiene características de grasa intratumoral, lo puedo evidenciar con una resonancia, lo tengo que biopsiar, de grasa intratumoral, me quedo tranquilo. ¿Sí? Un tumor, ¿sí? Con infiltración grasa. Adenoma, graso, me quedo tranquilo. Comportamiento graso. Pero si tengo este adenoma, que empieza a captar, pierde contraste, pero empieza a captar periféricamente, vean ustedes cómo va captando periféricamente, se llama el signo del atolón. Cuando tengo radiológicamente el signo del atolón, es un adenoma inflamatorio. Acá se ve mejor, vean ustedes, ¿sí? Cómo se capta periféricamente el signo del atolón. Cuando tengo un adenoma con el signo del atolón, con captación periférica, no es graso, como este, hay células inflamatorias difusas. Este adenoma tiene riesgo de sangrar. Entonces, ya me preocupo. Si tiene riesgo de sangrar y es grande, pues me voy a preocupar. Entonces, las imágenes me permiten, la clínica de las imágenes me permiten predecir el comportamiento del tumor. Si es varón, me preocupo. Asociado a la mutación de la beta-catenina, se puede volver neoplasia. ¿Okay? Si tiene componente graso, no me preocupo, me quedo tranquilo, es un tumor asociado a la mutación del factor nuclear hepatocitario, graso, no se transforma en neoplasia, no sangra. Pero si es inflamatorio, sí me preocupo también porque es graso. No me preocupo tanto como un varón, pero me preocupo porque puede sangrar. Y así se comporta un tumor. Vean ustedes, puede sangrar. Esta es una tomografía de un tumor que sangró, de un adenoma que sangró. Cuando operamos, tumor grande, vean ustedes los focos de sangrado. En la biopsia, vean ustedes las zonas de gran sangrado. ¿Qué tumor será? ¿Qué adenoma será? Un adenoma de tipo inflamatorio. Riesgo de sangrado. ¿Okay? Sin embargo, hay que tomar en consideración, y lo decíamos al comienzo, que los adenomas se asocian al uso o a cambios hormonales. Al uso de hormonas o a cambios hormonales. Entonces, si yo tengo una paciente que está tomando anticonceptivos orales, pues lo primero que le pido es que suspenda los anticonceptivos orales. ¿Sí? Que los suspenda. Obviamente, si es un varón, no le pido nada, se opera. Pero si es una dama, le pido que suspenda los anticonceptivos orales. Sea un adenoma de tipo inflamatorio, o sea un adenoma graso, le pido que suspenda. Y vean ustedes cómo se puede comportar un tumor. Un adenoma te va a suspender los anticonceptivos orales. Baja de tamaño y puede inclusive hasta desaparecer. Solo suspendiendo los anticonceptivos orales. La regresión de un adenoma sí se puede conseguir solo cambiando los hábitos del paciente. De pronto es una dama obesa, con gran depósito de grasa y con cambios. La obesidad genera finalmente cambios hormonales. Si le pido que baje de peso y logra bajar de peso, los adenomas pueden regresionar de manera espontánea. Si toma anticonceptivos, suspender los anticonceptivos pueden regresionar de manera espontánea y no operarse, y bajar su riesgo de sangrado o bajar su riesgo de malignidad.
En un varón no, en un varón se opera. Los pacientes con un tumor, un adenoma en varones, se hace el diagnóstico histológico e inclusive se manda para estudios multicéntricos internacionales porque hay que estudiar bien estos adenomas en varones. En conclusión, así se manejan los adenomas para hacerlo de manera más práctica. Diagnostico un adenoma en un varón, se opera. ¿Ok? Diagnostico un adenoma en una dama, voy a ver, lo primero que voy a pedir es que suspenda los anticonceptivos orales. Si tras suspender los anticonceptivos orales, el tumor es menor de 5 centímetros, me quedo tranquilo. ¿Sí? Si es menor de 5 centímetros, tras haberlo suspendido, me quedo tranquilo. Solamente los observamos. Menor de 5 centímetros, sea inflamatorio, o sea graso, asociado a la mutación del factor nuclear parasitario, me quedo tranquilo, no tiene ni riesgo de sangrar ni de malinizar, los observo. Pero si a pesar de suspender los anticonceptivos, el tumor sigue siendo mayor de 5 centímetros, ahí tengo que actuar. Si el tumor es mayor de 5 centímetros, hola, ¿cómo estás? Y es periférico, ¿sí? Podría operarlo, no tiene riesgo de sangrar, y es periférico y es accesible. Podríamos operarlo. ¿Okay? Pero si el tumor es central, donde ya no es tan sencilla la cirugía, allí le hago una resonancia. Si en la resonancia tiene grasa, si no tiene grasa, me preocupa. Si tiene grasa, me quedo tranquilo, porque los que tienen grasa son los que no se complican, los que no se transforman en malignidad y los que no sanan. Si no tiene grasa, lo voy a observar. Si tiene grasa, lo voy a observar. Si no tiene grasa, puede ser un inflamatorio, y el inflamatorio, como hemos dicho, puede tener asociada la mutación del gen de la beta-catequina y puede transformarse en neoplasia o puede sangrar. Si no tiene grasa en la resonancia, biopsiamos. Solo en esos casos biopsiamos. Es decir, diagnóstico de adenoma en damas, suspende los anticonceptivos, veo el comportamiento, sigue siendo mayor de 5 centímetros, tiene comportamiento central, tiene grasa, recién en esos casos biopsiamos. Obviamente, si en la biopsia está la mutación del gen de la beta-catequina, se opera. Y si no tiene la mutación, no se opera. Este es el algoritmo de manejo de los adenomas hepatocelulares y por eso son más complejos que los primeros que hemos visto, pero es importante, con nuestra clínica, con nuestros antecedentes, con el sexo del paciente y con la imagen, tomografía o resonancia, que nos permita diferenciar si es un adenoma graso o un adenoma inflamatorio para definir la terapia. Este es el resumen del manejo de los adenomas. ¿Algo más complica los adenomas? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, la gestación. ¿Qué pasa si tengo una dama, ¿sí?, que tiene un adenoma y está sometida a los cambios hormonales de la gestación? Los cambios hormonales del embarazo aumentan el crecimiento y el riesgo de sangrado en un adenoma. Y esa paciente gestante con un adenoma puede tener hasta un 44% de mortalidad materna y 38% de mortalidad fetal por complicaciones del adenoma que lo tenía durante la gestación. Entonces, hay que actuar. ¿Sí? Si el adenoma es menor de 5 centímetros, no contraindica el embarazo. La paciente puede, si desea, tener una gestación, si es menor de 5 centímetros. ¿Okay? Pero si es mayor de 5 centímetros, o ese adenoma tuvo una complicación previa como un sangrado, lo mejor es operar antes del embarazo. ¿Okay? En la gestación, el adenoma puede crecer y sangrar, con repercusión materna y fetal. Si es menor de 5, lo ideal es operar antes. Perdón, si es menor de 5, lo ideal es no operar. Si es mayor de 5 centímetros, lo ideal es operar antes. ¿Okay? Y terminamos con estos. Los adenomas pueden ser múltiples. Se dice que cuando son más de 10, se denomina adenomatosis hepática. Más de 10 adenomas en una sola persona, en un solo hígado. Habitualmente se asocia a alteraciones genéticas familiares, se llama adenomatosis familiar, ¿sí? Y pueden ser múltiples, con un riesgo bajo de la formación maligna hasta el 3%, un riesgo de sangrado hasta el 15%. Cuando tienen muchas complicaciones, tal vez haya que operar, pero allí la cirugía ya no sería una resección, probablemente sería un trasplante. Sin embargo, es muy poco frecuente y los riesgos son bajos. Muy bien,
Con todo esto hemos visto la diferencia entre los tumores benignos más frecuentes, la ectoplasia medular focal, el adenoma, que son tumores de origen epitelial, conformados por hepatocitos, y el hemangioma, que es un tumor de origen mesenquimal, conformado por vasos sanguíneos capilares. ¿Okay? Son los tumores benignos, y así como hablamos de tumores benignos, tenemos que hablar de tumores malignos. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes, doctor. Con respecto a la clasificación que hizo, bueno, no la clasificación, sino el procedimiento que se tiene que hacer, cuando mencionó a la dama que se le tiene que suspender lo que serían los anticonceptivos, ¿se tendría que hacer alguna disquisición si es que toma el anticonceptivo vía oral o si es por, no, vía muscular, como colocan algunas, ¿no? Con jeringa, o con respecto a justamente a ver si es que la adenoma disminuye o no de tamaño, y también cuánto tiempo se tiene que esperar para que ocurra esa disminución de tamaño, si es que ocurre, claro. 6 meses. 6 meses. Uno suspende los anticonceptivos y espera 6 meses. Obviamente yo suspendo el anticonceptivo a un paciente que está estable, ¿no? Entonces, esperamos 6 meses. Si en 6 meses el tumor está por debajo de 5 centímetros, me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo, como está acá, como está en el algoritmo. ¿Ok? Suspendo y observo y espero 6 meses. Si el tumor, como comentamos, puede regresiona y era más de 5 y se hace menos de 5, perfecto, me quedo tranquilo, observo. Es un tumor que no se va a complicar. ¿Y por qué era grande? Porque estaba tomando anticonceptivos. Suspendo el anticonceptivo, el adenoma, que depende de hormonas, su crecimiento depende de hormonas, disminuye de tamaño, se hace menor de 5 centímetros y me quedo tranquilo. Si tras 6 meses de haber suspendido el tumor sigue siendo mayor de 5 centímetros, ahí sí, digo, si es periférico y es mayor de 5, si es grandecito, va a tener riesgo de sangrar, mejor no pegas. Si es periférico, la cirugía no es muy traumática. Pero si es central, si está localizado de manera central, ya la cirugía es muy traumática. Entonces ya no puedo decidir tan fácilmente una cirugía. Entonces, si la cirugía va a ser muy traumática, le hago una resonancia. Si la resonancia me muestra que tiene grasa, me quedo tranquilo. Porque es un tumor que no se va a complicar. Pero si no tiene grasa, será un adenoma de tipo inflamatorio. Y el adenoma inflamatorio, si tiene la mutación de la beta-catenina, se puede transformar en neoplasia. Así que es mejor operar. O sea, ¿quiénes pueden tener la mutación? Los varones y los de tipo inflamatorio. Los varones y las damas con adenomas de tipo inflamatorio. Entonces, cuando no hay grasa, ahí sí se recomienda divorciar. A tu pregunta, suspendemos el divorcio por 6 meses. Gracias, doctor. Ok, si no hay más preguntas, continuamos con los tumores malignos. Al igual que los tumores benignos, se clasifican de manera muy parecida. Los tumores de origen epitelial y los tumores de origen mesenquimal. A estos le vamos a agregar tumores secundarios, tumores que no se originan en el hígado, sino que se originan en otros órganos y hacen metástasis, ¿sí? Las metástasis hepáticas son los tumores malignos del hígado. De los tumores de origen epitelial, los más frecuentes son los derivados de los hepatocitos, carcinoma hepatocelular. ¿Okay? En niños, hepatoblastoma. Son los equivalentes. En adultos, el carcinoma hepatocelular, en niños, hepatoblastoma. Derivados de los hepatocitos. Y también tenemos los tumores derivados de células epiteliales, pero de células epiteliales biliares. De las biliares tenemos dos, el colangiocarcinoma y el cáncer de vesícula biliar. Colangiocarcinoma y cáncer de vesícula biliar. Cáncer de vesícula biliar es un tema que se va a ver en otra charla, en otra sesión, así que no lo vamos a tratar ahora, vamos a hablar de carcinoma hepatocelular en adultos y colangiocarcinoma. Tumores de origen mesenquimales también hay, pero son la verdad bastante poco frecuentes, son muy poco frecuentes. No los vamos a tratar para no confundirnos. Vamos a hablar de carcinoma hepatocelular, de colangiocarcinoma y de algunas lesiones metastáticas. El carcinoma hepatocelular
ya es un tumor maligno, es un tumor maligno, ¿sí? ¿Sí? Acontece habitualmente en hígados enfermos, no necesariamente, pero acontece en hígados enfermos, y tiene un comportamiento agresivo e invasivo. Vean ustedes en esta imagen cómo el tumor, además de dar algunos nódulos satélites, empieza a infiltrar las estructuras adyacentes, como este vasito portal, como este gran vaso portal, empieza a invadir las estructuras adyacentes. Ese es el comportamiento de un tumor maligno, ¿no? De todos, los tumores malignos es el más frecuente, de todos los tumores malignos del hígado, primario es el más frecuente. Acontece más en varones y se asocia a factores de riesgo. Habitualmente no acontece solo, por de la nada. Habitualmente tiene factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hepatitis virales. La hepatitis B a la cabeza. Puedo tener un paciente con hepatitis B con cirrosis o sin cirrosis y puede desarrollar neoplasia. La hepatitis C, primero va la cirrosis y luego va el tumor. La hepatitis B, primero puede dar tumor y luego dar cirrosis. Es decir, puedo tener cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular, en pacientes con virus B sin cirrosis. A diferencia de la hepatitis C, donde el cáncer de hígado se desarrolla luego de haberse desarrollado la cirrosis. ¿Sí? En la hepatitis C, la historia natural es infección, hepatitis crónica, cirrosis, tumor. En la hepatitis B, la historia natural puede ser infección, hepatitis crónica, tumor y luego cirrosis. Solo que si un paciente es de tumor, ya se muere con el tumor y ya no va a tener tiempo de desarrollar cirrosis. Pero puede hacer tumor antes de desarrollar cirrosis en la hepatitis B. En la hepatitis C, primero es la cirrosis, luego es el tumor. Pero siempre hay un factor, ¿sí? La hepatitis crónica, B o C. El NASH, la esteatohepatitis no alcohólica o síndrome metabólico, otra causa frecuente, ¿sí? Otra causa frecuente de otro factor de riesgo de carcinoma hepatocelular, la hemocromatosis o las hepatopatías alcohólicas. El carcinoma hepatocelular habitualmente acontece en un hígado con ciertos factores de riesgo, en un hígado enfermo crónicamente, por hepatitis viral, por alcohol, por hemocromatosis, por síndrome metabólico o esteatohepatitis no alcohólica. Generalmente hay un factor predisponente. ¿Sí? Pueden ser solitarios, pueden ser difusos o pueden ser multifocales. ¿Cómo se comporta? Hemos visto cómo se comportan los tumores benignos. Vamos a ver cómo se comporta el carcinoma hepatocelular y cómo lo podemos diferenciar de los tumores benignos. En fase arterial, una gran captación en fase arterial. En fase venosa se lava, pierde el contraste. Y en fase tardía adquiere una cápsula. Vamos a verla acá. Este es un gran tumor. En fase arterial, vean, capta contraste. En la fase venosa empezó a perder el contraste y acá perdió más. Acá no se ve todo bien la pseudocápsula por la foto, pero empieza a verse una cápsula alrededor. Veamos este tumor. Gran captación de manera heterogénea. Veíamos cómo captaba el adenoma de manera muy homogénea, cómo captaba la hiperplasia nodular focal de manera muy homogénea. Acá no. Capta de manera heterogénea, pero en fase arterial, capta mucho contraste en fase arterial. Va perdiendo ese contraste que captó en la fase portal, la pierde en la fase tardía, pero vean ustedes acá cómo se forma una aparentemente cápsula, que no es una cápsula realmente propiamente dicha, se llama pseudocápsula. La captación rápida de contraste en fase arterial, de manera heterogénea, que se pierde en la fase portal y luego se asocia a una presencia de una pseudocápsula, es característico de un carcinoma hepatocelular. Diferente al adenoma, diferente a la hiperplasia nodular focal, diferente al hematopatia. Existe una variante que acontece en pacientes que no tienen cirrosis. La mayoría acontece en cirrosis, o en hepatopatías crónicas. Esta variante llamada fibrolamelar, acontece en pacientes que no tienen cirrosis. Son en teoría tumores menos agresivos, pero son muy grandes, muy voluminosos. Como son menos agresivos, crecen lento en pacientes que no tienen una gran enfermedad hepática, y cuando uno los detecta ya son lesiones enormes, bastante grandes. ¿Cómo está? Y puede tener cicatriz central que nos pueden confundir con una hiperplasia nodular focal. Claro, la hiperplasia nodular focal no llega a ser tan grande. Estos tumores sí pueden ser grandes, pueden ser enormes. Estos fibrolamelares
son más frecuentes en personas jóvenes, entre 20 y 40 años. Con frecuencia no hay factores de riesgo hepático, o si los hay, no hay gran enfermedad hepática, ¿sí? Y aparecen tanto en damas como en varones. Vean ustedes, enorme, tumor enorme. Esto es un carcinoma hepatocelular fibrolamelar. Captación de fase arterial, luego la pierde, una imagen que parece una escala central, puede confundirnos con una hiperplasia nodular focal. La diferencia es que las hiperplasias nodulares focales no llegan a ser tan grandes. ¿Okay? Aquí hay otro, vean ustedes, tiene una escala central, una cicatriz central, y aquí también otras imágenes grandes, con una zona de escara, que en la hiperplasia nodular focal la escara captaba contraste al final, acá no capta contraste al final. La diferencia de un carcinoma hepatocelular fibrolamelar con una hiperplasia nodular focal es que en el carcinoma hepatocelular fibrolamelar la escara no capta contraste. En la hiperplasia nodular focal la escara capta contraste al final del proceso. El carcinoma hepatocelular puede acontecer en dos escenarios. En un hígado cirrótico y en un hígado no cirrótico. Y el comportamiento y el tratamiento van a ser absolutamente diferentes. Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos un carcinoma hepatocelular, lo siguiente que tenemos que decir es un carcinoma hepatocelular en hígado cirrótico o un hígado no cirrótico. Fundamental. Cambia la estrategia, cambia la terapia. En hígado cirrótico y en hígado no cirrótico. En un hígado cirrótico tenemos que valorar la reserva funcional del hígado enfermo. Tenemos que valorar si hay hipertensión portal, además de la extensión de la enfermedad y el hígado remanente que va a quedar si es que vamos a operar. En un hígado no cirrótico solo nos interesa el volumen remanente. El hígado funciona bien, no hay hipertensión portal, y el tumor sale, va a salir todo. Lo único que nos importa es el hígado remanente. Es mucho más complejo tratar un carcinoma hepatocelular en un hígado cirrótico que en un hígado no cirrótico. Vean ustedes, tremendo tumor, enorme, pero el hígado, no sé si lo ven acá al fondo, es sano, un hígado sano. Se opera. Salió el tumor y me quedé con hígado sano. ¿Qué me interesó? La parte de tumor que va a quedar, la parte de hígado que va a quedar. La parte tumoral sale y es un hígado sano que va a tolerar la cirugía. Vean ustedes, tremendo tumor. ¿Sí? Me voy a quedar con esta parte de hígado. Esto no es hígado funcionante, solo me voy a quedar con esta parte de hígado. Pues opero sin ningún problema. Solo me interesa la parte de hígado que va a quedar. Entonces el volumen hepático, yo voy a operar ahí, aparentemente es un 18% lo que me va a quedar, aparentemente. Pero en realidad, esto de acá no es volumen hepático, esto es tumor, esto no es hígado funcionante. ¿Sí? La volumetría hepática no debe incluir la presencia del tumor. La volumetría hepática es solamente esto, hígado funcional. ¿Qué voy a sacrificar de hígado funcional en una cirugía? Solamente esto. Era el 18%, esto de todo esto no, tengo más del 70%, más del 80%. Entonces, en hígado sano, solo me interesa la parte de hígado que va a quedar. Puedo hacer la cirugía. Si me va a quedar muy poquito hígado, puedo hacer algunas estrategias quirúrgicas para que este hígadito pequeñito que me va a quedar pueda crecer. Usar alguna estrategia quirúrgica. Puedo planificar mi cirugía para hacer la mejor cirugía posible, inclusive usando técnicas innovadoras. Saco el tumor y me queda hígado sano. ¿Sí? Carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico. Vean esta masa, ¿cuánto pesa? 4 kilos. Enorme. Pesa 4 kilos. ¿Qué me importa? La parte que va a quedar. La parte que va a quedar me tolera bien porque es un hígado sano. El problema acontece en el hígado cirrótico. Porque no es solamente el tumor. Es un tumor asentado, emplazado en un hígado enfermo. En un paciente enfermo. La cosa cambia. Ya no solo me interesa el volumen de hígado que va a quedar, porque el volumen de hígado que va a quedar es un hígado enfermo. Pero además todo esto acontece en un paciente enfermo. Entonces ya tengo que tomar en consideración muchas otras variables. Para estudiar o para definir las terapias en carcinoma hepatocelular en hígado cirrótico, aparece este famoso algoritmo de manejo de la Universidad de Barcelona, que todo el mundo lo conoce, a todo el mundo le gusta, las guías del BCLC. Las guías del BCLC, de la Universidad de Barcelona, del Club de Hígado de la Universidad de Barcelona,
nos estratifica al paciente y al tumor. El estado funcional del paciente, la reserva de la cirrosis hepática y el tamaño del tumor y algunas complicaciones de la cirrosis. En virtud de esto, si yo tengo un paciente que está en muy buen estado, con un tumor pequeñito, que no tiene hipertensión portal, lo opero. Pero si tengo un paciente que está en muy buen estado, con un tumor pequeñito, pero que tiene hipertensión portal, ya no lo opero, lo puedo trasplantar. Si tiene bilirrubinas normales, lo opero. Si tiene bilirrubina aumentada, ya no lo opero, lo trasplanto. Pero si no califica para cirugía ni para trasplante, califica para terapias ablativas, que tienen intención curativa. Y si no califica para cirugía, si no califica para trasplante, si no califica para una cirugía o un procedimiento ablativo, pues calificará para procedimientos paliativos, que puede ser quimioembolización o pueden ser quimioterápicos orales. Entonces, para el paciente con carcinoma hepatocelular, sí, cirrosis no me preocupa mucho, lo opero. Para el paciente con carcinoma hepatocelular con cirrosis, tengo que valorar la reserva de su hígado y tengo que valorar qué tan comprometido está el paciente. La cosa se hace más compleja, el algoritmo de manejo se hace básicamente, según este esquema, del BSLC o el Club de Hígado de la Universidad de Barcelona. ¿Okay? Y es esto, importa mucho el tamaño. El tamaño pasa a ser relevante. Cuanto más grande el tumor, a diferencia del hígado no cirrótico, más grande el tumor lo saco sin mayor preocupación. En un hígado cirrótico, cuanto más grande el tumor, el pronóstico cambia. Entonces el pronóstico y la decisión de terapia debe depender de dónde está localizado el tumor, del tamaño del tumor, del número de tumores, de la reserva funcional hepática, de la presencia de hipertensión portal, del estado funcional del paciente y sus comorbilidades. Muchísimos más factores que tenemos que estudiar. ¿Okay? Entonces, el factor significativo más importante es que acontece este tumor en un hígado cirrótico. ¿Sí? Y el hígado cirrótico, ¿sí?, es un problema. ¿Por qué? Porque yo puedo operar el tumor, pero el hígado que se va a quedar es un hígado cirrótico. Y ese hígado cirrótico o se puede descompensar tras la cirugía o puede aparecer un nuevo tumor en ese hígado cirrótico. Entonces, la cirrosis realmente complica el manejo. Los resultados quirúrgicos ya no son tan buenos. Vean ustedes los resultados de sobrevida a 5 años con resección quirúrgica: 36%, 60%, 40%, 35%. Sobrevida libre de enfermedad: 50%, 40%, 23%, 44%. Entonces, cuando operamos este tipo de pacientes en hígados cirróticos, los resultados ya no son tan buenos. Y como no son tan buenos, aparece una alternativa que es el trasplante hepático. Para cierto tipo de tumores aparece el trasplante hepático. Pero el trasplante hepático ha demostrado ser muy útil para tumores muy pequeños, los llamados criterios de Milán o criterios de Mazzaro, que fueron iniciados en el año 1996. ¿Y quiénes se benefician de un trasplante? Aquellos que tienen tumores únicos, no mayores de 5 centímetros, o aquellos que tienen tumores múltiples, pero ninguno mayor de 3 centímetros. Hasta tres tumores y ninguno de ellos mayor de 3 centímetros. Son los llamados criterios de Milán. Un tumor único, menor de 5 centímetros, o puedo tener tumores múltiples que no sean más de 3 tumores y todos ellos menores de 3 centímetros. En estos casos, es mucho mejor el trasplante que la cirugía. Pero ¿qué pasa? Me va muy bien cuando opero un tumor único hasta 5 centímetros o a tumores ninguno de ellos mayor de 3 centímetros. Pero son muy poquitos pacientes los que se van a beneficiar con esto. ¿Cuánto? Un 25% de todos los pacientes. Yo quiero operar un poquito más, tumores un poquito más grandes. O ya no 3 tumores, sino tal vez 4. Entonces, cuando ampliamos los criterios, ya no hasta 5 centímetros, sino hasta 6.5 centímetros, que es un criterio de San Francisco, o nos queremos ir un poquito más allá, hasta 7 centímetros, ya no hasta 5, ya no hasta 6.5, sino hasta 7, y no 3 tumores, sino hasta 7 tumores, ¿sí?, o hasta 6 tumores. Cuando ampliamos los criterios, la sobrevida va disminuyendo. Y cuanto más queremos ampliar, cuanto más lejos queremos ir, pagamos un precio alto. Es que la sobrevida va disminuyendo, aún con trasplante. Por ahora, por ende, la mayoría de centros trasplantan dentro de los criterios de Milán, que son muy pocos pacientes, y aquellos que están queriendo ampliar sus criterios, lo hacen con mucho cuidado
porque la sobrevida puede ir disminuyendo y esto es un precio muy alto. A esto se llama la teoría del metro ticket. Cuanto más lejos quieras ir, ampliando los criterios para incluir más pacientes, más caro será el precio que tienes que pagar, traducido en menor sobrevida de los pacientes. Entonces, el trasplante para tratamiento hepatocelular es una muy buena alternativa, pero lamentablemente, para buscar buenos resultados, todavía hay mucha limitación en el tamaño y el número de tumores. La otra limitante del trasplante es que el trasplante depende de donantes. Y si tengo muchos pacientes esperando un trasplante, la lista de espera están saturadas. Entonces, si yo tengo un paciente con cirrosis que se va a trasplantar y que va a vivir, tiene una expectativa de vida del 85% a 5 años, y yo quiero poner pacientes en la lista de espera con tumores de hígado que tienen una expectativa de vida de 50% a 5 años, ¿a quién preferimos trasplantar? ¿Al que tiene mejor sobrevida o al que tiene peor sobrevida? Entonces, no podemos cargar la lista que ya está saturada con tumores cada vez más grandes, con menos sobrevida, con menos posibilidades de sobrevivir. Entonces, el trasplante hepático, si bien es cierto, es una buena alternativa, tiene una gran limitante porque no hay órganos para todos. En consecuencia, si queremos comparar, esto es una lámina antigua, por cierto, si queremos comparar qué es mejor, la resección versus el trasplante, diremos, la sobrevida de una resección quirúrgica de carcinoma hepatocelular es del 67%. Con trasplante puede llegar al 75%. La recurrencia tras la cirugía del 63% a 5 años. Con el trasplante apenas del 15%. Puede haber recurrencia, sí, puede haber recurrencia, pero menos del 15%. Para operar necesito una función hepática óptima. Para trasplantar, la resección puede ser buena o mala, igual que trasplante. Para operar, debo tener presión portal normal y bilirrubinas normales. Para trasplantar no necesito esos valores. Puedo trasplantar con valores alterados. Para operar, necesito tumores únicos. Para trasplantar puedo tener tumores únicos o múltiples. Según esto, ¿sí? Inclusive la enfermedad de fondo, la cirrosis, en cirugía, la cirrosis permanece porque solo saco el tumor, el hígado queda cirrótico. Con el trasplante, curo el tumor y curo la cirrosis. Según esto, sería mejor trasplantar que operar. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro en un campeón, porque hay escasez de órganos, porque los criterios son muy restrictivos, porque el trasplante es muy costoso, porque hay que darle inmunosupresión a un trasplantado y porque se hacen muy pocos centros especializados. Entonces, no se trata de que una sea mejor que la otra necesariamente, ¿no? No es una competencia entre el trasplante y la cirugía, sino que deberían ser estrategias secuenciales. Opero a un paciente, si reaparece, lo trasplante. Una no excluye a la otra. Y vean ustedes la sobrevida del trasplante de rescate. Opero a un paciente, no le fue bien, lo trasplanto, le va mejor. ¿Okay? Entonces, el trasplante el trasplante y la cirugía pueden ser estrategias complementarias y jugar las dos, no en equipos contrarios, sino en el mismo equipo. Una alternativa más a la cirugía, que es el trasplante, no es la panacea, no es en definitiva una opción maravillosa, pero es una alternativa más al tratamiento quirúrgico. Para ir terminando, el segundo tumor más frecuente del hígado es el colangiocarcinoma. Son masas tumorales que se originan, ¿dónde? En el epitelio biliar, como estamos viendo acá. En el epitelio biliar. Es el segundo tumor más frecuente. Tiene una variedad histológica importante, y se va a dividir básicamente en intrahepático y extrahepático, y lo vamos a ver acá. Los tumores que se originan en la confluencia de la vía biliar y hacia arriba, hasta donde se bifurca la vía biliar, y hacia abajo, 2 centímetros, se llaman colangiocarcinomas periiliares. Iliares o periiliares. ¿Dónde se originan, dónde se localizan los colangiocarcinomas periiliares? En la confluencia del ducto derecho con ducto izquierdo, hacia abajo 2 centímetros, hacia arriba hasta donde se bifurca el izquierdo o el derecho. Puedo tener un colangiocarcinoma acá, acá o acá. Hacia abajo, hasta 2 centímetros, debajo de la confluencia, y hacia arriba hasta donde se empiezan a bifurcar las formas. Eso se llama colangiocarcinoma periiliar. Todo lo que está por encima
se denomina colangiocarcinoma intrahepático. Todo lo que está por debajo se denomina colangiocarcinoma distal. ¿Cuál es el más frecuente de todos? El periliar. El segundo en frecuencia, el intrahepático. El tercero en frecuencia, el distal. ¿Cuál es el más difícil de tratar? Probablemente el periliar. ¿Okay? Entonces, colangiocarcinoma periliar es el más frecuente. Ya sabemos que va de la confluencia hasta donde se dividen las ramas hepáticas derecha o izquierda, y hacia abajo hasta 2 centímetros. Antes se decía que el colangiocarcinoma periliar extendía hasta donde el cístico se une con el conducto hepático común. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque pueden haber císticos de implantación baja, muy baja, más baja que estas inclusive. Entonces, un colangiocarcinoma aquí ya no es periliar. Es más, este cístico puede desembocar justo dentro del páncreas, unirse a la vía biliar, al conducto hepático dentro del páncreas. Y si tengo un colangiocarcinoma aquí, dentro del páncreas, no lo voy a llamar periliar. Entonces, para estandarizar, se ha definido que un colangiocarcinoma es periliar cuando se extiende desde la confluencia hasta 2 centímetros por debajo. Nada más, 2 centímetros por debajo. Más allá de 2 centímetros ya no es colangiocarcinoma periliar, es un colangiocarcinoma distal. Importante concepto para el tratamiento de los pacientes. Los intrahepáticos, a su vez, se dividen en 3 tipos. El colangiocarcinoma formador de masa, el colangiocarcinoma periductal infiltrante y el colangiocarcinoma de crecimiento intraductal. Cuando ustedes vean tumores de colon, van a ver que los tumores de colon del lado derecho crecen hacia el lumen. Crecen hacia el lumen, hacia la luz. Habitualmente no causan obstrucción final y se caracterizan más por sangrado. Se parece al de crecimiento intraductal. Son tumores que crecen hacia la luz. Los tumores periductales infiltrantes se parecen a los tumores del colon izquierdo, que son tumores que estrechan, que estenosan, que comprometen la pared. Estos infiltran en la pared, ¿sí? Y los tejidos subyacentes. Tienen un crecimiento más longitudinal, es decir, un crecimiento más hacia el lumen. Entonces tenemos 3 tipos de tumores de colangiocarcinoma intrahepáticos. Los formadores de masa, que son los más fáciles de pegar, los periductales infiltrantes, que infiltran, se originan en la pared y van infiltrando las estructuras adyacentes, y los intraductales, que se originan en el epitelio y se van metiendo dentro del lumen y no infiltran los tejidos adyacentes. Esta es una manera más fácil de diferenciarlos. Formador de masa, ¿sí? El periductal infiltrante infiltra la pared y va retrayendo, invadiendo las estructuras adyacentes, y el intraductal se mete al lumen y va entrando, diseñándose por el lumen de la glóndula. Este es más complicado, este es más agresivo, este es menos agresivo, este es menos agresivo, pero en frecuencia, el formador de masa es el más frecuente. El segundo en frecuencia es el periductal infiltrante y el último en frecuencia el intraductal. ¿Cuál será este? Un formador de masa, ¿sí? Múltiple, que puede ser múltiple, multinodular. Capta contraste rápida, capta contraste, vean, como una cápsula periférica captadora de contraste. Infiltra los tejidos. El colangiocarcinoma, a diferencia del hepatocarcinoma, es un tumor muy agresivo, muy infiltrante, de bastante mal pronóstico. Este es un colangiocarcinoma que se origina en el conducto biliar, que infiltra los tejidos alrededor. Será un periductal infiltrante. Aquí hay otro. Este es un periliar, justo en la zona iliar de la confluencia del hepático izquierdo, hepático derecho. Aquí en la confluencia hay una masa. Esta masa es una masa infiltrante, es un colangiocarcinoma periliar de tipo infiltrante. La única opción de curación es el tratamiento químico, ¿sí? Y uno tiene que sacar el tumor completamente. Si es un formador de masa, saco esta región completamente, ¿sí? Saco la masa con el hígado adyacente, ¿no? Buscando una resección R0, preservando el flujo de salida, el flujo de entrada y el remanente hepático, ¿sí? Para decir que un colangiocarcinoma es resecable, tengo que valorar el flujo de entrada del hígado que va a quedar, el flujo de salida del hígado que va a quedar y el volumen del remanente del hígado que va a quedar. Pero también valoramos los factores biológicos, el tamaño, el número de tumores, la invasión vascular y el compromiso ganglionar. A diferencia del carcinoma hepatocelular, en que uno saca el tumor y punto, en colangiocarcinoma
hay diseminación ganglionar muy frecuentemente y uno tiene que sacar el tumor y sacar los ganglios. Sacar el tumor y sacar, así no los vea comprometidos, saco el tumor y saco ganglios. En carcinoma hepatocelular no es obligatorio sacar ganglios. En colangiocarcinoma hay que sacar el tumor y sacar los ganglios. Sacar los ganglios es un procedimiento que puede ser complejo, que se llama linfadenectomía. Entonces uno tiene que decidir, para definir la resecabilidad, si lo puede hacer o lo debe hacer. Porque yo puedo querer técnicamente hacerlo, pero si tengo un compromiso ganglionar ya no debería hacerlo. Entonces, debemos tomar decisiones en virtud de ese hallazgo para definir el éxito o el fracaso con un paciente. Igual, si la masa hepática remanente va a ser muy pequeña, haré estrategias quirúrgicas para que crezca el remanente hepático. Como decía, a diferencia del carcinoma hepatocelular, si tengo un tumor, tengo que resecar los ganglios. Si el tumor está al lado derecho, reseco obligatoriamente ciertos ganglios. Si el tumor está al lado izquierdo, reseco obligatoriamente ciertos ganglios. Obligatoriamente, eso se llama linfadenectomía. El tratamiento quirúrgico del colangiocarcinoma es la resección hepática más la linfadenectomía. El tratamiento quirúrgico del carcinoma hepatocelular es solo la resección hepática. En colangiocarcinoma, resección hepática más linfadenectomía. ¿Por qué linfadenectomía? Porque es un tumor más agresivo, porque es un tumor que se disemina rápidamente a los ganglios, y si quiero yo curarlo o quiero ver correctamente la estrategia, tengo que sacar el tumor más los ganglios aledaños. Bien, ese es el concepto de colangiocarcinoma, un tumor más agresivo, por ser más agresivo, de peor pronóstico, y la cirugía también tiene que ser más agresiva. Terminamos con esto. Las metástasis hepáticas. Las metástasis al hígado pueden venir de diversos órganos. Lo más frecuente es colon, ¿sí? Mamas, pulmón, páncreas. También puede haber estómago y tumores endocrinos. Las metástasis habitualmente son indicadores de una enfermedad muy avanzada, que puede dar mal pronóstico, seguro. Y hoy en día se ha visto que hay metástasis que son más agresivas y hay algunas que son menos agresivas. El 50% de todas las metástasis son por cáncer colorectal. Afortunadamente, el cáncer colorectal hoy en día se comporta como un tumor quimiosensible que responde bien a quimioterapia y el pronóstico del paciente, a pesar de tener metástasis hepáticas, no es tan malo. El paciente puede sobrevivir a largo plazo tras unos esquemas de tratamiento con quimioterapia o cirugía. La metástasis colorectal al hígado, siendo un estadio clínico 4, no dan un mal pronóstico para el paciente y el paciente se puede operar y tener muy buena expectativa de eso. Nos ayuda muchísimo, además de las imágenes que hemos mencionado en los estudios previos, tomografía y resonancia, aquí sí nos ayuda muchísimo la tomografía con emisión de positrones en el PET. El PET es absolutamente, es fundamental cuando uno estudia metástasis. No tanto en carcinoma hepatocelular, no tanto en colangiocarcinoma, sí en el estudio de la metástasis. Importantísimo el PET. Hay lesiones pequeñas que no se ven con tomografía, que no se ven con resonancia y que se ven con el PET. Por ello es absolutamente importante. Al igual que los otros tumores, las metástasis se pueden clasificar en dos tipos: las hipovasculares y las hipervasculares. Hipovasculares e hipervasculares. Vean ustedes, acá, lesiones múltiples que no captan contenido. ¿Ven acá? Múltiples que no captan contenido. Son lesiones hipovasculares. Por acá, más grandes, pero no captan contenido. Hipovasculares. ¿Sí? Y las hipervasculares habitualmente son de tumores más agresivos, tiroides, páncreas, melanomas, sarcomas, habitualmente de tumores más agresivos, las lesiones hipervasculares. Aquí además vean ustedes de las metástasis hay ascites, porque las metástasis de tumores, las metástasis hipervasculares, habitualmente provienen de tumores más agresivos, las metástasis. Sin embargo, la metástasis de cáncer colorectal o la metástasis de ovario, hoy en día que son quimiosensibles, no representan un mal pronóstico para el paciente, no hay que bajarle el dedo al paciente, no hay que ser pesimista con el paciente, porque pueden ir bien haciendo mastectomías múltiples.
Reseco este tumor, y si acaba saliendo tumor, lo reseco y lo reseco y lo reseco siempre con un borde quirúrgico. ¿Ven cómo nos cuidamos de sacar el tumor y un borde quirúrgico? ¿Sí? Para que no haya recurrencia de la enfermedad. Las metástasis colorectales hoy en día se resecan. Se operan, así como esto, sacando no haciendo hepatectomía formal, sino sacando el tumor y un borde quirúrgico para cuidar el parénquima. ¿Sí? Se llama cirugía preservadora de parénquima. Y siendo las más frecuentes, su pronóstico no es tan malo, responde bien a quimioterapia, responde bien a cirugía, y uno debe buscar operarlas, así tenga 2, 3, 4, 5 o 7 metástasis, como en este caso. Las metástasis de colorectal deben operarse. Bien, esos son los conceptos que les quería transmitir. El de arriba es mi correo, si tienen alguna duda o algo me quieren escribir. Y el concepto que siempre les pido a los grupos con los cuales converso es que hemos hablado un poquito de trasplante, y el trasplante depende de donantes, y si no hay donantes, no hay trasplante. Cuando una persona fallece, sus órganos tienen solamente dos destinos: o se van a un ataúd que es literalmente un tacho de basura, o son destinados a una persona enferma que ha perdido su salud, que ha perdido su sonrisa, que puede ser un adulto o un niño, que espera un órgano para tener. Este es un concepto importantísimo que todos debemos permitir, que todos debemos llevar. Promover la donación de órganos, porque una persona que fallece se lleva sus órganos al ataúd o un tacho de basura o los dona para salvar vidas. Bien, estos son los conceptos que le quería transmitir sobre masas hepáticas, tumores hepáticos benignos y malignos. Si hay preguntas, bienvenidas. Hola, no los escucho. Todo claro, gracias, doctor. Ok, doctores, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, Perfecto. doctor. Ok, enhorabuena, enhorabuena. Entonces, con el grupo de seminario nos vemos en la noche. Genial. Gracias.